Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentan Diálogo. Aquí estamos nuevamente en diálogo con los profesores y alumnos de Audiovisual y Multimedia de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el Arzobispado y Canal 9 Bio Bio Televisión, conversando de temas de interés. Hoy día vamos a hablar de un tema relevante que nos toca a cada uno de nosotros. Se trata de la violencia como fenómeno social. Para ello tenemos invitado a dos profesores de la Universidad San Sebastián y de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Se trata de Alejandra Galdames, ella es psicóloga y académica de la Facultad de la Universidad San Sebastián, y también Francisco Fuentes, sociólogo, académico de la Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Yo quisiera preguntarle, profesora, desde el punto de vista de la psicología, ¿cómo se define la violencia? Bueno, la violencia tiene una característica, así como muchos fenómenos sociales, ¿no? Desde la psicología como un fenómeno multifactorial. No tiene solamente una razón, no es un fenómeno que se genere solamente como a propósito de causa y efecto, sino que tiene, en el fondo es consecuencia de la relación de muchos factores, y de muchos factores de distinto tipo, de distinta índole, de distinto nivel, que involucran contextos sociales, como las familias, por ejemplo, como las instituciones, que involucran cuestiones individuales, como por ejemplo variables asociadas a la salud mental o a condiciones psicológicas o de aparato psíquico de cada sujeto, y también cuestiones que tienen que ver con lo macro, ¿no? Con el sistema social, con el modelo de desarrollo, con el modelo económico, con el modelo político, que define cada digamos, lugar, cada país, y también de forma mundial. Entonces, la violencia se define como una situación, en el fondo, que surge a propósito de la interacción de esos distintos factores. Profesor Fuente, el fenómeno en Chile, ¿cómo lo ve usted desde la sociología? Yo diría que el fenómeno de la violencia, podríamos decir, ha ido creciendo, sin duda alguna, que es un poco la tendencia que vemos en el mundo, en definitiva. Precisamente tomando un poco la idea, ¿no es cierto?, que plantea la profesora, por muchos factores, ¿cierto?, que vienen presionando a las personas desde lo social, desde lo individual, y por lo tanto en algún determinado momento se reflejan en la forma en cómo nosotros nos relacionamos, en cómo solucionamos los problemas, ¿ya? Porque obviamente son, podríamos decir, una violencia simbólica que existe ahí, ¿no es cierto?, como escondida, que muchas veces la gente acepta porque es parte de los procesos de socialización, nos enseñan a aceptar ciertos órdenes, pero esos órdenes sociales en algún momento empiezan a no cuadrar, empiezan a generar, ¿no es cierto?, estas molestias, y es lo que conversábamos un poco antes, ¿no es cierto?, estas fracturas en la sociedad que llevan a que de alguna manera las personas se sientan más alejadas unas de otras, se generen procesos más bien de desintegración social, ya no hay tanta cohesión y ahí empiezan las complicaciones. Ahora, si a eso le agregamos el hecho de que no enseñamos muchas veces, no aprendemos a manejar el conflicto, no aprendemos a controlar esa violencia, a buscar formas alternativas, no trabajamos la tolerancia, entonces eso nos lleva a reacciones que van increciendo. Es decir, cuando hay violencia, se genera, o sea, la violencia genera más violencia, ¿ya? Entonces, si no sabemos controlarla en un determinado momento,
lo que vamos a tener es que esa violencia se va a empezar a permear en muchas otras actividades, ¿no es cierto?, humanas. Una pregunta desde el punto de vista psicológico. Imagínese que una persona quiere saber cómo va a reaccionar frente a ciertas cosas, porque yo creo que todos nosotros somos potencialmente violentos, ¿ah? O sea, tenemos un grado, digamos, incluso para defenderse, pero alguien quiere saber hasta dónde puede llegar. ¿Existe un test? Por ejemplo, imagínense que alguien en el trabajo dice, mira, yo quiero saber realmente quién soy yo, en definitiva. ¿Existe ese test? O dicho de otra manera, ¿se puede predecir que alguien va a tener un comportamiento violento o no? Sí, es decir, la mirada individual de la violencia y de las formas de reaccionar más violentas, efectivamente se pueden evaluar desde esa lógica, digamos, con la aplicación de pruebas y de evaluaciones, digamos, psicológicas. Ahora, generalmente lo que eso permite evaluar son rasgos de la personalidad, ¿cierto?, que en su conjunto uno pudiera determinar como personalidades más tendientes a la violencia o personalidades que están más tendientes, ¿cierto?, a reaccionar de una forma más agresiva en términos extremos. Ahora, independientemente de que esas características existen, que se pueden medir, que de alguna manera, si eso se aplicara, en la situación que usted me pone, ¿cierto?, se pudiera aplicar una cierta prueba y uno pudiera determinar, ¿no?, una estructura de personalidad, incluso ciertos trastornos de personalidad que están vinculados con formas de ser más violentos. Finalmente, esa es una sola mirada, ¿cierto?, que en el fondo requiere de ser complementada, ¿no? Creo que no tan solo va en la línea de predecir qué tan violenta puede ser una persona o comportarse una persona. Detrás de eso también hay una mirada un poco más vincular, ¿no?, del comportamiento, que tiene que ver con justamente enseñar, ¿no?, enseñar a las personas o buscar formas de que las personas se puedan conocer a sí mismas. Y esa es una de las tantas habilidades que hoy día se habla mucho de aquello, ¿cierto?, que son las habilidades que están basadas en las teorías del aprendizaje socioemocional. Todas esas habilidades y competencias finalmente se enseñan. Si una persona no se conoce bien a sí misma, es muy difícil que en algún momento pueda evaluar si su comportamiento ante ciertas situaciones va a ser más o menos violento. Y por lo tanto, lo que yo veo ahí es mayormente la necesidad de fortalecer habilidades que le permitan a esa persona comprenderse a sí misma y también poder evaluar hasta dónde va a llegar. Ahora, eso es bien difícil en el contexto en el que, por ejemplo, planteaba el profesor, en donde se va ejerciendo la violencia a través de distintas situaciones. Finalmente, una forma de reaccionar desde la agresividad, también en términos psicológicos, es una forma de defenderse ante la agresividad de otro, ¿no? Un poco lo que veíamos, por ejemplo, que se habló mucho de eso, a propósito de los premios Oscar y esta situación de violencia de un participante, ¿cierto?, con otro. Finalmente hay una agresión de ida y una agresión de respuesta, que es una respuesta agresiva. Entonces eso es más bien, digamos, discutible desde el punto de vista de una situación vincular que de una estructura de personalidad simplemente. Una pregunta, profesor, desde el punto de vista sociológico, ¿hay estudios respecto del perfil de una persona violenta, es decir, en qué ámbito se da más? En los últimos, yo diría, estudios, es como que podríamos decir que en la actualidad no hay un perfil determinado, ¿ya? Porque podría uno asociarlo, por ejemplo, a niveles socioeconómicos, ¿no es cierto?, o a niveles educacionales, pero lo que hemos podido apreciar es que en definitiva la violencia como fenómeno es algo transversal, está apareciendo en todas las clases, ¿cierto?, en todas las edades también, no hay una mayor distinción. Y eso es lo preocupante, porque en definitiva nos está diciendo de que ya se está instalando, ¿no es cierto?, una cierta cultura
de la poca tolerancia y de ver a la violencia como una herramienta, en este caso, o como una posibilidad de solucionar problemas, lo que obviamente no es lo apropiado dentro de una sociedad. Ahora, lo que sí tengo claro, por lo que se ve, que los hombres son más violentos que las mujeres. Sí, o sea, En el sentido de que son los que están mucho más presentes en todo el ámbito de la violencia, por ejemplo, al interior de la familia. ¿Es así o no? correcto. O sea, podemos ver una visualización, ¿no es cierto?, del tema de la violencia, sobre todo física, de los hombres, ¿no es cierto?, y una reacción mucho más violenta en ese aspecto, que sin duda es mayoritario, lo podemos ver en todos los estudios, y tiene que ver con un tema de género, ya muy marcado. Pero también, y aquí hago una pequeña salvedad, no hay que dejar de vista también otro tipo de violencia, como planteaba la profesora, que están un poco invisibilizados y que pueden venir también del género, en este caso femenino. ¿Ya? Porque sin ir más lejos, a mí me tocó guiar una tesis hace muy poco tiempo, en donde los alumnos al final hicieron, su planteamiento fue al revés, ver la violencia que sufrían los hombres de parte de las mujeres. Y quedó demostrado que, primero, desde el ámbito académico no hay muchos estudios, porque, digamos, incluso políticamente o académicamente no es interesante el estudio de ver la parte masculina, ¿ya?, que es como afectada en este sentido. Y lo que sí nos llamó mucho la atención, el hecho de estas microviolencias, ¿no es cierto?, que se vivencian, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Es decir, qué sé yo, celos, controles excesivos, bromas de mal gusto. Entonces, todo ese tipo ironías de elementos son también violencias, en definitiva, claro, ¿no es cierto?, que van asumiendo ambos géneros y que algunos obviamente pasan desapercibidos. Una pregunta, profesora, que tiene mucho que ver con lo que planteaba el profesor Fuente. Bueno, usted, yo sé que es especialista en psicología educacional, que está muy en boga, digamos, cómo poder terminar con la violencia, el bullying y los casos que hemos visto. ¿Cuál sería una profesora, un profesor que está en una aula, cuáles serían las alarmas que podrían indicar de que hay un ambiente violento? ¿Cuáles son las alarmas que podrían indicar que podrían haber episodios dramáticos como los que hemos vivido, bueno, lo que se ve en Estados Unidos, aquí mismo lo que pasó con este niño en Santa Cruz? ¿Hay signos, digamos, que una persona podría aprender a descubrirlos? Sí, sin duda. A ver. Ahí usted toma un tema bien interesante y profundo. Solamente para acotar a lo anterior, que ya mencionaba el profesor, ¿no? Sí. La diferencia entre hombre y mujer en términos de violencia es más cualitativa que cuantitativa. Correcto. ¿No? Tiene que ver con las formas de violencia. En el caso de la escuela, y particularmente la situación que usted me pone en un aula, las claves o las, digamos, alarmas tienen que, o se pueden presentar en distintas formas también. Y ahí yo creo que hay una cuestión detrás bien importante que tiene que ver con la formación de los profesores, que en este momento y durante la pandemia se entregó harta información. Por ejemplo, desde el Ministerio yo tuve la oportunidad de conocer varias charlas, webinars que se hicieron para abordar el bienestar socioemocional de los profesores, ¿sí? Y formas de abordar situaciones, por ejemplo, y capacitaciones que yo también he visto antes y ahora, para los profesores en términos, por ejemplo, de intervención en crisis o de cómo generar primeros auxilios psicológicos a un estudiante que en alguna condición presenta una alarma, como le llama usted. Y esa formación no existe en la formación pedagógica, ¿ya? Hay mucha carencia también de identificar o de poder entender el desarrollo humano desde distintos ámbitos justamente del desarrollo, no tan solo el desarrollo cognitivo, que es fundamental, que es esencial para el desarrollo en los otros ámbitos, pero en el ámbito, por ejemplo, emocional o afectivo, ¿cierto? Hay muy poco
quizás abordaje y ha habido muy poca entrega de herramientas, por ejemplo, a los docentes para poder enfrentar ese tipo de situaciones. Y algunas alarmas, yo diría que los profesores pueden incluso decirnos a nosotros con mayor propiedad cuáles son las cuestiones que ellos identifican como sospecha o como preocupantes, ¿no? Ahora, ¿qué cosas ve uno como indicadores concretos? La baja de las calificaciones en un estudiante. Eso generalmente es un indicador, un estudiante que generalmente le va bien, digamos, en la escuela y que de repente empieza a bajar sus calificaciones, esa es una alarma, una preocupación. Estudiantes que cambian su carácter o que cambian su forma de, generalmente el profesor los identifica como el estudiante cooperador, que participa, o un estudiante que por el contrario ha sido generalmente muy tímido, muy silencioso, muy introvertido, y que de pronto cambian sin mucha, digamos, hacen una transición muy violenta de su comportamiento, de su carácter. ¿Sí? Eso también tiende a ser una alarma, ¿cierto?, de la que es más concreta. Pero también hay muchas cuestiones que son bien imperceptibles en la sala de clase y que muchas veces los profesores y los mismos compañeros en el fondo no logran observar, ¿sí? Y que está un poco radicado a propósito de lo que mencionaba el profesor, en esta como naturalización de ciertas situaciones, naturalización en este caso de situaciones de violencia, ¿no? Por ejemplo, en un contexto de bullying, generalmente se tiende a pensar que el bullying es causa-efecto también y que es, por ejemplo, una persona que genera una broma, por ejemplo, que genera una situación violenta a una persona y esa otra persona recibe esa violencia, ¿no? Y lo que se ha visto es que el fenómeno, por ejemplo, del bullying es mucho más complejo, ¿no? Hay más personas involucradas, la situación de violencia es sistemática, hay una situación de asimetría de poder de por medio, que es prolongado en el tiempo y que hay una intención de dañar a otro. Perfecto. Y además de eso, ¿cierto?, hay una cuestión, como decía hace un rato, vincular, es decir, hay dos personas que están permanentemente en una relación de violencia en donde se va haciendo también adaptativo que ese comportamiento sea así. Y hay testigos, hay observadores, hay personas que avalan el ejercicio de la violencia y que muchas veces un profesor que no tiene o que no ha sido capacitado para identificar esto, ¿cierto?, no logra ver que se está dando soporte a esa condición o a esa situación en particular. Es un observador pasivo, en definitiva. Una pregunta justamente a propósito de lo que dice la profesora Alejandra Caldame, muy bien la respuesta, excelente, creo que nos da muchas luces de que hay instalaciones, digamos, sociológicas que escapan a los hechos puntuales en los cuales hay que estar atentos. Desde el punto de vista sociológico, ¿la persona violenta ha experimentado violencia en su vida? Es decir, si hemos experimentado violencia, ¿la tendemos a repetir o son dos cosas totalmente distintas? Desde el punto de vista de la evidencia. Lo que pasa es que, a ver, lo vamos a poner en términos bien sencillos. Nosotros somos socializados, ¿no es cierto?, dentro de nuestras familias. Nos enseñan a participar en sociedad, ¿ya? Entonces lo que nosotros hacemos es muchas veces repetir esos patrones, ¿ya? Ahora, como decíamos en un principio, hay una serie de violencias que vienen desde lo social que a veces, muchas veces por nosotros mismos pasan desapercibidas. Desigualdades, normas, órdenes que están establecidos, ¿ya?, que socialmente muchas veces también nosotros los legitimamos, los aceptamos y no le damos mayor complicación, ¿ya? Entonces, va un poco la línea que decía la profesora, ¿cierto? Esto es como normal, ¿ya? Cuando cambian esas estructuras, cuando cambian, por ejemplo, los valores, la forma en cómo vemos la sociedad, surgen estas, podríamos decir, procesos de socialización que no nos cuadran. Porque, por ejemplo, los que somos ya de otra generación, todos vivimos bullying. O sea, a todos nos pusieron
un sobrenombre, siempre tuvimos algún problema. Y normalizamos ese tipo de conducta, ¿no es cierto?, tomando en consideración que no las debiésemos haber normalizado, ¿ya? Hoy se hace más presente y más evidente porque, lógicamente, además el bullying ha ido creciendo, ¿no es cierto?, a lo mejor en el grado de violencia, ¿no es cierto?, y los efectos que está teniendo, sobre todo en los jóvenes. Entonces, ¿qué pasa ahí? Muchas veces repetimos patrones, ¿ya? Entonces, la única forma de poder no repetir patrones es que alguien nos enseñe o que aprendamos a vivir, ¿no es cierto?, el diario vivir de otra forma. Entonces, comparto, ¿no es cierto?, con lo que dice la profesora, en el sentido de que todos tenemos que aprender respecto, por ejemplo, a habilidades blandas, saber conversar, manejar, ¿no es cierto?, nuestras propias frustraciones, etcétera, que no siempre se nos enseña, ¿ya? Y que no se lo enseña, en este caso, por ejemplo, un profesor, ¿ya? El profesor tampoco sabe cómo manejar muchas veces sus propias frustraciones. Entonces, si él no es capaz de hacerlo, es difícil que lo visualice en sus alumnos. Entonces, es un problema de sociedad y que lo solucionamos a través de educación, a través de poner digamos, en el centro temas que son centrales como la salud mental, ¿ya? Porque no por cualquier cosa estamos liderando, ¿no es cierto?, el consumo de ansiolíticos en nuestro país, ¿no es cierto? Hay un nivel de consumo de drogas importantes, como por ejemplo la marihuana, que tiene efectivamente un efecto sedante, como de evasión, ¿no es cierto?, de la realidad, porque la gente se siente muy presionada por muchos factores, entonces lo que quiere es arrancar de esa realidad. Arrancar. Muy bien, la verdad que ha sido un programa muy interesante. Estamos con Alejandra Galdame, psicóloga, académica de la Facultad de Psicología de la Universidad de San Sebastián, y Francisco Fuentes, sociólogo, académico de la Facultad de Comunicaciones, Historia y Ciencias Sociales de nuestra universidad. Hacemos una pausa y volvemos. Aquí estamos en Diálogo. Aquí estamos nuevamente en Diálogo, conversando sobre la violencia como fenómeno social, con dos entrevistados realmente extraordinarios, la profesora Alejandra Galdame, el profesor Francisco Fuente. Los dos han mencionado la familia como factor de socialización. Yo quisiera llevarlo al plano de el sistema socioeconómico que gira en torno al consumo, al lucro, a la competencia. Porque esa es la triada. Consumo, lucro, competencia. Planteaba el profesor que nadie nos enseña lo que se llama las habilidades blandas. Evidentemente que no, nos enseñan a competir. Y desde el básico ya estamos compitiendo, entrar al mejor colegio, las mejores notas, los mejores puntajes, etcétera. ¿En qué medida este vivir compitiendo genera problemas mentales, en definitiva, que se traducen en violencia? Bueno, la familia es nuclear, sin duda. De todas formas, sí creo que es importante recalcar algo que ya mencionábamos hace un momento y que es uno de los factores, ¿cierto?, que está involucrado en este fenómeno, ¿cierto?, de la violencia. Ahora, efectivamente las familias también están muy presionadas hoy desde el punto de vista socioeconómico y están muy presionadas a responder frente a las exigencias de un determinado medio, ¿no? Ahora hay que considerar también que hay distintos tipos de familia. Yo también, ¿cierto?, hay autores que dicen que no, a propósito de la funcionalidad de las familias, no hay ninguna familia funcional, digamos, nadie viene de una familia completamente, digamos, normal, siempre hay problemas, situaciones en la familia. Parte de la vida. Exactamente, y también
en relación a eso hay que considerar que hay ciertos contextos que hacen más difícil la vida en familia. Sobre todo desde el punto de vista, digamos, económico, ¿no? La carencia económica, las dificultades económicas, esto que se ha visto a consecuencia de la pandemia, en muchos casos de familias que se vieron endeudadas, que no pudieron seguir trabajando y que tuvieron que incluso abandonar las casas que arrendaban y ir a vivir, por ejemplo, a campamentos. En esas situaciones, por ejemplo, es muy difícil de pronto plantear la necesidad de generar herramientas, por ejemplo, en torno al desarrollo de habilidades como las habilidades socioemocionales. Porque las familias están naturalmente preocupadas de cuestiones mucho más concretas, de cuestiones mucho más prácticas que tienen que ver con cómo vivir el día a día, ¿no? Ahora, desde el punto de vista psicológico, esas herramientas son justamente las que permiten vivir o adaptarse, ¿cierto?, o surgir en situaciones críticas como esa, ¿sí? Y por lo tanto, ahí el espacio escolar, el espacio educativo se hace todavía más importante. No tengo la intención de traer agua a mi molino, digamos, pero me parece que es muy relevante indicar que, sobre todo en esas situaciones, el espacio educativo se hace tremendamente relevante, como un espacio que pudiera generar, ¿cierto?, protección y que pudiera, en el fondo, apoyar a la familia, ¿cierto?, en cuestiones que, en situaciones de ese tipo no puede, ¿cierto?, apoyar la formación de su hijo. Mire, es tan congruente lo que usted dice que, sin haberla conocido nunca antes ni haber tenido ninguna conversación, sucede que nosotros sabemos que muchas personas no católicos llevan a sus hijos a colegios católicos porque ven que hay una estructura de orden que le ayuda a los hijos, y muchas veces porque son incapaces de hacerlo en la propia casa. O sea, es interesante ese fenómeno. Ahora, ¿usted siente, desde el punto de vista sociológico, digamos, que es su especialidad, que se le enseña a los padres ser padres? Porque muchas veces, en el fondo, se ven totalmente sobrepasados, digamos, frente a las presiones que ejercen, y realmente no saben cómo manejar eso. ¿Piensa que hay algo de eso o están muy abandonados? Porque una escuela de padres me parece que hoy día sería muy interesante de poder llevar a cabo. Sí, es difícil la pregunta en realidad, en el sentido de que ¿a quién le enseña a ser padre? Uno va aprendiendo prácticamente en el camino, ¿ya? Además que se hace difícil, ¿por qué motivo diría yo? Porque los cambios, ¿sí?, sociales en general, en la actualidad son muy rápidos. Entonces, es difícil incluso para los padres adaptarse a esos cambios, a esas transformaciones. Entonces, la brecha intergeneracional es cada vez más fuerte. Y es más, conversando con alumnos, uno puede percibir que entre hermanos ya hay diferencias de brechas intergeneracionales. Entonces, ellos en una diferencia de 5 o 6 años dicen, mi hermano es muy distinto a mí porque tiene formas de hacer, formas de actuar muy distintas. Entonces, es difícil, sin duda alguna, ¿ya? Pero son esfuerzos que se tienen que hacer. Y uno de esos ámbitos es precisamente el ámbito de la educación. Tomemos en consideración que el área educativa es fundamental para poder entregar estos apoyos a aquellas familias, ¿no es cierto?, que a lo mejor en algún aspecto puedan ser disfuncionales, no saben manejar alguna situación. Entonces es el sistema educativo el que debiese, como decimos, ¿no es cierto?, en común, apuntalar, ¿no es cierto?, el rol que cumple la familia dentro de la sociedad. Ahora, el problema es hasta dónde efectivamente los sistemas educativos están en estos momentos haciendo eso. Están efectivamente cumpliendo con parte del rol social que tienen. Esa es la complicación. Entonces, en estos momentos yo creo que los profesores muchas veces se ven agobiados por la falta de herramientas, ¿no es cierto?, por la rapidez que van los tiempos, por tratar de cubrir, ¿no es cierto?, aspectos de currículo fundamentalmente, precisamente para preparar a la gente para la competencia, como decía usted, para los mercados laborales, pero no dedicar tiempo
a enseñarles a ser buenas personas, ¿cierto? A la civilidad, a desarrollar la solidaridad, a generar tejido social que nos permita, ¿no es cierto?, crear colectividades y que a partir de allí nos sintamos parte de una comunidad, sino que más bien... Estamos lejos de eso. Estamos lejos, estamos potenciando precisamente la competencia, entregarle habilidades para qué, para que la gente compita unos con otros, y eso obviamente nos lleva a la individualidad. El Papa Francisco habla de la globalización de la indiferencia, es decir, cada uno piensa que solucionando su problema se va a solucionar los problemas de todo, y la verdad que no. No, es así. no hay ninguna posibilidad. Oiga, quiero hacerle una pregunta, y yo estoy seguro, bueno, ha estado muy interesante el programa, pero a la gente le va a interesar mucho y a mí también. De repente hay situaciones que uno vive que a uno le da mucha rabia, que le hierve la sangre. Eso a todos nos ha pasado, ¿sí o no? Situaciones que usted, como psicóloga, ¿qué recomendaría hacer cuando a uno le pasa eso? Que puede durar un segundo, a veces un día, y hay personas que se le perpetúa, digamos, esta ira. ¿Qué consejo daría usted desde el punto de vista, pero práctico, para que la gente que nos esté viendo, en este minuto alguien puede estar con una ira grande en la casa y tal vez usted le diga algo que lo pueda tranquilizar? ¿O qué hace usted cuando le pasa algo así? No ¿Cómo, sé si yo cómo soy, baja la ira? Claro, en casa de herrero. Casa de herrero, cuchillo en mano. No sé. Pero yo creo que hay una cuestión que también se ha discutido harto, se ha planteado harto en realidad desde el contexto post-pandémico, ¿no? Y a propósito también de lo que a mí me toca ver más, que tiene que ver con los contextos educativos. Y que tiene que ver con parar, ¿no? Parar y pensar. Ahora, volviendo a lo que yo planteaba hace un rato, que tiene que ver con la competencia socioemocional, el conjunto de habilidades socioemocionales, que es algo que se aprende, ¿sí? No es algo que surge espontáneamente en un sujeto, sino que se va aprendiendo. Justamente hay una habilidad que tiene que ver con la alfabetización emocional. Por lo tanto, lo primero debiera ser reconocer o poder identificar cuál es la emoción predominante, ¿sí? Porque en ese sentido es muy difícil confundir la rabia con, por ejemplo, la pena, ¿no? Con que son emociones negativas. No quiere decir eso que sean malas emociones, ¿no? Pero son emociones negativas distintas a la alegría, por ejemplo, o a emociones de ese tipo. Pero lo primero es reconocer y poder identificar. Lo que estoy sintiendo en este momento es rabia, lo que estoy sintiendo en este momento es... alfabetización emocional. Sí, y eso es tremendamente importante y es parte de las competencias. Nunca nos han enseñado eso. Yo ni sabía socioemocionales, esa palabra. ¿no? Claro. Para poder luego parar, ¿no? ¿Pero quién enseña eso? Es que justamente... Por ejemplo, si yo quisiera no ser un analfabeto emocional, ¿dónde tendría que ir? ¿Quién me podría enseñar algo? En este momento, bueno, el Ministerio de Educación, a propósito de la pandemia, esto que estamos conversando es una necesidad que surge hace mucho tiempo en los espacios educativos, toda vez que se entiende que el individuo, ¿cierto?, no se desarrolla solamente en un ámbito, sino que en distintos ámbitos. Y por lo tanto se venía haciendo mención a eso hace mucho tiempo, y cuando viene la pandemia nos damos cuenta de que no hay habilidades instaladas ni en los profesores, ni en los directivos, ni tampoco en los estudiantes, ni en las familias, y que eso hace mucho más difícil, por ejemplo, vivir la situación pandémica. Ahora, a propósito de lo post-pandémico, ¿cierto?, lo que estamos enfrentando es una situación de estrés muy alto a propósito de la adaptación a un nuevo contexto, esto que conversábamos tras bambalinas, ¿no? Claro. De tener que modificar los tiempos, Volver a acostumbrarse a vivir en sociedad con otros. Los tacos, etcétera, ¿no? Entonces, ante una situación de estrés tan alto, ¿cierto?, de alguna manera es esperable que las respuestas humanas estén basadas en el estrés. Si yo no sé manejar el estrés y no soy capaz de darme cuenta que estoy en una situación o en un momento de adaptación, ¿sí?, que requiere tiempo, que requiere paciencia, volver a... Así como nos tuvimos que adaptar a estar en pandemia, ahora hay que adaptarse a volver a la normalidad, entre comillas. Entonces, ahí la alfabetización emocional, por ejemplo, es súper importante, porque puedo yo, primero, ante la sensación de una emoción,
identificar si esa emoción es una, es otra, ¿cierto? Y luego de eso reflexionar, que es lo que hemos estado tratando de transmitir. Démosle espacio, por ejemplo, a las personas para que se detengan a reflexionar. Por ejemplo, en los espacios educativos también. Claro. Démosle tiempo a las escuelas a que conversemos primero. Exacto. ¿Cómo lo pasamos en pandemia? No ni siquiera a partir de lo más doloroso, de lo más difícil, sino que ¿qué fue lo que vivimos? Eso en conjunto o antes de ponernos a pensar en las metas académicas, en el currículum que tengo que abordar durante el año, ¿cierto? Que suele ser como la Claro. imposición que hay detrás. O peor, el castigo. El castigo. Exacto, sí. Porque ahí es como apagar un incendio con benzina. Claro. Una pregunta a propósito de lo que decía la profesora. ¿Podríamos organizar una conferencia alfabetización emocional? Sería interesante, ¿eh? Sí. Sería interesante. Podríamos sí. hacerlo. Así Sí. que ya los tengo comprometidos. Ya, perfecto. Vamos a hacer una conferencia alfabetización emocional. Una pregunta, mira, nosotros hace algunos años atrás hicimos un estudio que se llama ¿En qué están los jóvenes y por qué? Es un estudio que se puede encontrar en internet. Hicimos un largo estudio, vimos el INE, el CACEM, la INJUV, qué sé yo, y llegamos a varias conclusiones. Uno, que los jóvenes son religiosos, en general, sin lugar a dudas, quieren formar una familia, quieren trabajar, quieren estudiar. Realmente la visión que yo tengo de los jóvenes en Chile es extraordinaria, por lo que yo vi. Pero me llamó la atención algo que creo que es gatillante de esto, que se experimentan mucha soledad. Y voy a ser más sincero, si es bueno que estos programas sinceremos, yo también he experimentado eso. Y yo le he contado a mucha gente, mira, a mí lo que me pasa es que me siento muy solo, y mucha gente me dice, uy, me pasa lo mismo. Pero personas casadas, personas que tienen 5 o 6 hermanos, es decir, algo nos pasa que nos hemos encerrado nosotros mismos, experimentamos soledad, que no es solamente por falta de gente alrededor, sino que porque tenemos que mostrar algo que muchas veces no somos. ¿Qué es lo que pasa ahí desde el punto de vista de su experiencia? Yo diría que hay un fenómeno bien interesante en el sentido de que estamos llenos de medios de comunicación, ¿sí? Internet, Facebook, Instagram, etcétera, TikTok. lo que sea, pero no nos comunicamos efectivamente y afectivamente entre las personas. Hemos perdido esa capacidad de poder sentarnos, hablar, expresar nuestras emociones. No nos abrimos quizás por el temor también al daño, al ridículo, no lo sé, no sabría ahí tú a exponerse. claro, la exposición, pero es que es paradójico porque por el otro lado también la gente se expone, digamos, pero expone yo diría una visión hacia el resto casi idealizada. Entonces los medios de comunicación, claro, nos mantienen comunicados con una comunicación falsa, pero al mismo tiempo solos. Uno puede estar con mucha gente, puedo tener no sé, 1000, 2000 seguidores, pero estoy solo en mi casa, no tengo con quién hablar, no tengo con quién salir a andar en bicicleta, no tengo con quién ir al cine. Entonces, es un fenómeno moderno, posmoderno. Los medios la tecnología nos va a llevar cada vez más a eso, ¿ya? Pero usted siente que todo el aparataje social nos encamina a que no contemos nuestra firme porque significa una amenaza. Por ejemplo, yo conocí una persona que tenía muchos problemas en su casa, muy serios, problemas serios, y tenía una posición social, por así decirlo, laboral extraordinaria. Entonces yo le pregunté, oiga, pero usted esto lo ha contado en su empresa, ¿cómo se le ocurre? Porque eso me deja en un pie de debilidad. Correcto. O sea, hay una contradicción vital, porque aparecemos lo que no somos. Y creo que eso nos ha hecho daño, no sé qué opinan.
Sí, es decir, hay ciertas situaciones, ciertas condiciones personales que, por cierto, es importante mantener siempre en la reserva. Yo creo que eso también es algo que el medio de comunicación, la red social... Te lo permite, claro. Claro, y también es, en el fondo, abierto esta puerta a que podamos mostrar la mejor cara, digamos, ¿no? Y por otro lado, esto de mantener la reserva, ¿cierto? También es importante. Sí, claro. ¿ya? ¿No? Esto que por otro lado también abre la otra puerta, la red social, ¿cierto? De mostrar permanentemente lo que estoy haciendo, dónde estoy, con quién estoy, ¿cierto? Como decía alguien, fotos felices de personas tristes. Por ejemplo. Correcto. Fíjese, yo lo asocio, hay un autor que es Erving Goffman, él habla de la sociología dramatúrgica, ¿ya? Entonces, él dice, en términos muy sencillos para que nos entiendan todos, que uno tiene un yo o un self, ¿no es cierto?, que protege con una suerte de fachada. Claro. ¿Ya? Entonces, como vivimos a lo mejor en un mundo que vive de la imagen, yo impongo y vendo esta imagen, ¿no es cierto?, hacia el resto, pero en definitiva lo que estoy protegiendo es mi debilidad. Eso es. Mis incapacidades, mis miedos. Entonces, el ejemplo que usted nos daba, y claro, la persona tiene una máscara, ¿sí? Protege este yo con una máscara de fuerte, de aguerrido, para mantener el estatus. Para Complejo. que la persona lo mantenga, se supone, en el estatus de jefe o dueño o lo que sea, pero en definitiva, esa es una careta, una máscara que se cae en la medida en que alguien o algo gatilla que permita a esa persona ingresar a lo que efectivamente es en esencia. Ahora, nos queda un minuto. ¿Qué diría usted? Bueno, justamente a propósito de lo que mencionaba el profesor, también ahí lo estructural puede ser muy violento también, ¿no? A propósito de la violencia. Y en ese sentido las instituciones, las casas de estudio, las instituciones sociales, en fin, que generan en el fondo espacios en donde esto se va haciendo una forma de vincularse con el otro, también es muy violento, ¿no? Y esa violencia que va por debajo, que va, ¿cierto?, sutilmente instalándose, en algún momento se va haciendo adaptativa, ¿no? Y eso va generando que en un momento no se vea, que nadie se pregunte si eso está bien, si está mal. Y ahí también hay mucha violencia que viene desde otro nivel, pero que en algún momento explota, ¿no? Tal como, y explota generalmente también por canales muy violentos. Correcto. ¿no? Así es. Y eso lo vimos nosotros a propósito, por ejemplo, de fenómenos como el estallido social. Así que es. Justamente, si usted se fija en la palabra, ¿no?, es el estallido social, ¿cierto? Que claro. es romper, ¿cierto?, con todos los espacios. Un estallido, ¿cierto?, es generalmente muy violento, ¿no? Bueno, lamentablemente se nos acabó el programa, pero más temprano que tarde vamos a realizar esta conferencia amplia, vamos a invitar a los colegios, a los padres apoderados, que se va a llamar alfabetización emocional. Realmente me gustó ese término. Sí, le gusta. Sí, Pienso es interesante. y necesario. Por además. de pronto para uno mismo, porque por uno es supuesto. muy analfabeto emocionalmente, pero bueno, hay que ir aprendiendo. Le agradecemos a la profesora Galdame, al profesor Fuente, por la gentileza que han tenido para hablar de este tema tan interesante que a todos nos ha dejado con muchas preguntas y creo también con esperanza, porque hay un diagnóstico, pero también hay una propuesta. Muchas gracias. Canal 9, Bio Bio Televisión, junto a Universidad Católica de la Santísima Concepción y Arzobispado de Concepción, presentaron Diálogo.